Antes de presentar la conferencia de hoy, bueno, bienvenidos. Hoy es una fecha muy especial porque reciben el título de terapeutas cognitivo-conductual varios de nuestros estudiantes, con lo cual la primera actividad científica que se hace en esta fecha es característico de que se entregan los títulos, y realmente después de 2 años de pandemia entregamos en diciembre, y ahora por suerte podemos seguir haciendo esta reunión, que además es lindo verse, ¿no? A muchos los veo y digo, uy, lo tenía más por Zoom que en vivo. Bueno, antes de presentar, les cuento que tenemos la Asamblea General Ordinaria el 27 de mayo. Así que están todos los socios invitados a la Asamblea General. También van a recibir los seminarios que hacemos durante el año. Hay seminarios muy interesantes, sobre todo para aquellos que son egresados y quieren profundizar en las estrategias de intervención, vale la pena. Y tenemos los 2 últimos avisos y ya hago la presentación. Tenemos en noviembre el Congreso Latinoamericano de ALAMOC, todo online, así que bueno, ya están recibiendo la información en las redes. La verdad que es una buena oportunidad para intercambiar, bueno, los que han estado en las actividades online de ALAPCO vieron que es muy rico todo el intercambio que se da y bueno, logramos actualizarnos permanentemente, ¿no? Digo, eso es así. Nuestra ciencia es así, uno no se puede quedar porque tiene permanentemente que estarse actualizando. Y les cuento que en marzo del año que viene, 28, 29 y 30, va a ser el CLAPCO en Montevideo. Así que resérvense en esa fecha porque es muy importante, porque va a ser presencial. Y la verdad que se está trabajando van a venir invitados muy interesantes. Digo, ahora justo estábamos confirmando, uno de los invitados va a ser David Clark. Así que bueno, tener un workshop con David Clark es lo máximo. Yo tuve hace muchos años un workshop con él y es lo máximo. Y es lindo, ¿no? Uno que lee los libros de estos autores, poderlos ver en vivo y en directo. Así que bueno, resérvense en esa fecha. Bueno, y ahora sí voy a presentar a Ariel Cuadro, creo que casi todos ya lo conocen. Hace años que nos conocemos con Ariel, que nos va a hablar de los trastornos específicos en lenguaje escrito, prevalencia y comorbilidad en escolares uruguayos. Y les voy a pasar nada más que un mini currículum, ¿no? Porque Ariel es psicólogo, posgrado en la especialización de dificultades del aprendizaje, máster en psicología educacional, doctor en psicología, postdoctor en la Universidad de Granada, España. Además es profesor titular y director del Departamento de Neurociencias y Aprendizaje de la Universidad Católica de Uruguay, responsable de los programas de doctorado de la UCU, consultor especialista de UNESCO, consultor de la Organización de Estado Iberoamericano, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, vicepresidente de la Sociedad de Neuropsicología del Uruguay, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo de Editores y evaluador de revistas especializadas, y sus principales líneas de investigación refieren a el tema de hoy, ¿no? Digo, el lenguaje escrito y sus dificultades.
mini currículum. Bueno, Ariel, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría reencontrarme también con mucha gente que conozco desde hace muchos años y agradecer mucho la presencia de ustedes. Mi campo de trabajo es vinculado a los temas del lenguaje escrito y de adquisición del lenguaje escrito y dificultades en el lenguaje escrito. Desde hace muchos años trabajo en estos temas, por lo tanto lo que voy a hacer es compartir un poco el trabajo que estamos haciendo con resultados de estudios hechos en el Uruguay, con lo cual los datos son de aquí, digamos, en línea con lo que venimos haciendo también a nivel de redes. Entonces, bueno, la idea es focalizarnos sobre uno de los temas que seguramente muchos en el campo clínico también se enfrentarán periódicamente a chicos con dificultades del aprendizaje, y ustedes saben que entre el 60 y el 70% de las dificultades de aprendizaje se asocian de una u otra forma con el lenguaje escrito. No tiene que decir que sean dificultades específicas al lenguaje escrito, pero están altamente asociadas a temas vinculados al lenguaje escrito. Así que lo que voy a plantear un poquito es el tema de qué son las dificultades en el lenguaje escrito, cuáles son los índices de prevalencia en el Uruguay, qué características tienen, y sobre todo la comorbilidad que tienen estas dificultades con otro tipo de trastornos, que también puede resultar interesante, y muchos de ellos también son trastornos de carácter más clínico, digamos, y que es bueno considerar, ¿sí? Para eso, en primer lugar, un estado general de la situación del lenguaje escrito en Uruguay para ubicarnos un poquito. Si uno observa las evaluaciones internacionales, las clásicas son las pruebas PISA, Uruguay siempre en relación a Latinoamérica está relativamente posicionado a nivel de promedios, pero de todas formas está por debajo de lo que es el promedio de los países de la OCDE, que son los quienes de algún modo financian y desarrollan lo que son las pruebas PISA. Ustedes saben que es una evaluación que se hace a chicos de 15 años, más allá del grado escolar en el que estén. El corte se hace a los 15 años justamente por las diferencias de sistemas educativos, y lo que se espera ahí es decir, bueno, cuál es el desempeño, digamos, de los estudiantes en 6 niveles, donde el nivel 2 es como lo mínimo que se podría esperar de manejo del lenguaje escrito. Si ustedes miran las evaluaciones internacionales, Uruguay en el caso de las pruebas PISA está, como les decía, en un promedio en relación a América Latina, pero ese promedio está construido con una gran brecha entre los que tienen buen desempeño y mal desempeño. Algo que caracteriza a nuestro país en lo que tiene que ver con el lenguaje escrito es que tenemos estudiantes con alto desempeño, sobre todo de contextos favorables, y un gran porcentaje de estudiantes. Como el promedio siempre es engañoso, porque los promedios, eso no es un promedio que se construya en forma homogénea, sino con una brecha muy grande entre los que tienen buenos desempeños y los que tienen malos desempeños. Así que nos quedamos un poco conformes a veces porque no quedamos tan mal con relación a América Latina, pero si observamos los resultados, Uruguay tiene casi un 47% de estudiantes que está con niveles mínimos o por debajo del mínimo. O sea que 1 de cada 2 estudiantes no llega al mínimo, y si llega, llega al mínimo, pero está por debajo de ese mínimo, ¿sí? Esto mismo ocurre cuando se hacen evaluaciones nacionales. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está desde hace unos años frecuentemente haciendo estudios, que son las famosas pruebas Arista, de tercero y sexto de escuela, donde hace un corte en lectura y matemática, y Uruguay, los estudios de resultados en Uruguay dan lo mismo. Tenemos un alto porcentaje de estudiantes, y lo que caracteriza esa diferencia es lo que tiene que ver con las diferencias a nivel de socioeconómico-cultural. Esa es la principal razón que se da para explicar esa diferencia. Lo cual simplemente lo que hace es describir una realidad, pero no da solución, porque en el fondo lo que nos está diciendo, y es lo que resulta desafiante para el sistema educativo, es que el sistema educativo no logra minimizar los efectos de la variable socioeconómico-cultural. De hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, las pruebas ERCE del año 2019, bueno, solamente para mostrarles acá, ustedes pueden observar acá, estos son los chicos que tienen peor desempeño en niveles más desfavorables, y observen lo que es en niveles un poco más favorables, o sea que la brecha es muy grande. Pero si ustedes observan, por ejemplo, las evaluaciones ERCE, que son las evaluaciones que hace UNESCO para América Latina, ¿no? Y donde analizan los resultados, Uruguay vuelve a aparecer relativamente posicionado en promedio, pero para darles un dato solamente, las diferencias de aprendizaje en los niños uruguayos a nivel escolar, en el caso de la lectura, solo se explica por la incidencia del sistema educativo en un 30%, el 70% depende de otras variables que no son del sistema educativo. O sea, el impacto que tiene el sistema educativo en el aprendizaje del lenguaje escrito para mostrar diferencias entre los aprendizajes de los estudiantes es de un 30%, el 70% no lo es.
Y más aún, en el estudio 2010 de la UNESCO, para darles también una idea de esto, el efecto escolar cuando se controla la variable socioeconómica, o sea, el impacto que tiene el sistema educativo de acuerdo, digamos, al desempeño de los estudiantes es de un 4%. El 96% de nuestros estudiantes se puede prever su escolaridad en función del nivel socioeconómico cultural al que pertenecen. Así que eso les da una idea de la realidad que tenemos. El impacto del sistema es muy bajo en relación, con lo cual dependemos enormemente de otras variables y fundamentalmente la variable que más dependemos es lo que hace, digamos, el contexto familiar. Esa es la que tiene mayor impacto a la hora de explicar, incluso en los contextos más favorables. En Uruguay los niños aprenden a leer más por lo que hacen en las casas que lo que hacen en el sistema educativo. En contextos favorables el sistema educativo aprovecha, digamos, y se vale de esos recursos del contexto familiar alfabetizador para mejorar. Pero cuando eso no se da, por ejemplo pasa cuando uno ve en contextos más vulnerables, instituciones privadas y instituciones públicas, no hay diferencias en los desempeños entre unos y otros, a pesar de que las instituciones privadas tienen mejores condiciones que las instituciones públicas, pero el impacto sigue siendo muy bajo. Así que dependemos muchísimo del contexto familiar alfabetizador. Eso es una cuestión que también pasa a nivel internacional, pero Uruguay está muy vinculado a eso. Por lo tanto, dos consecuencias de esto. La primera es que tenemos problemas a nivel del lenguaje escrito en Uruguay, y decir que tenemos problemas en el lenguaje escrito en Uruguay es decir que tenemos problemas en el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente el desarrollo del lenguaje en cuanto a vocabulario y por lo tanto capacidad de conceptualización en las personas hoy en día está dependiendo del lenguaje escrito y no de la oralidad a partir de los 6-7 años. Un niño de los 6-7 años maneja más o menos unas 2.500, 3.000 palabras. Un adulto como ustedes maneja entre 50.000 y 70.000 palabras. El salto de esas 3.000, 4.000 palabras a las 50.000, 70.000 palabras lo da el lenguaje escrito. Por lo tanto, el no acceso o el no dominio del lenguaje escrito supone, digamos, un vocabulario reducido y eso supone un bajo nivel de conceptualización. Y el pensamiento funciona básicamente haciendo juicios de conceptos, o sea, cuanto menos conceptualización tenemos, menos recursos tenemos de pensamiento. Así que el no acceso al lenguaje escrito es realmente una dificultad importante desde el punto de vista del desarrollo cognitivo y afectivo de mis personas, en cuanto que también es la forma que también tenemos de conceptualizar nuestros afectos. O sea que tiene su enorme implicancia en eso. Ahora bien, algunas cuestiones para entender esto del lenguaje escrito que vale la pena tener, digamos, de base para comprender después qué es lo que pasa cuando hay dificultades. La primera cuestión a tener en cuenta es que el lenguaje escrito es una evolución cultural del lenguaje oral. O sea, las personas aprenden el lenguaje escrito luego que han llegado a tener cierto dominio del lenguaje oral. El lenguaje escrito, digamos, es una consecuencia del desarrollo del lenguaje oral. Y más aún, hoy sabemos que el lenguaje escrito, la calidad del lenguaje escrito está vinculada directamente a la calidad del lenguaje oral. Por eso es que decimos que el lenguaje escrito es una evolución cultural del lenguaje oral. Cuanto mejor lenguaje oral tenemos, mejores condiciones tenemos para el desarrollo del lenguaje escrito. A mí cuando los padres me dicen en 5 años que están preocupados si el niño va a aprender un lenguaje escrito, yo siempre le digo, mire, si está trabajando en la oralidad ya está aprendiendo el lenguaje escrito, porque el sustento del lenguaje escrito es la oralidad. Y por eso llama mucho la atención a veces en Uruguay la preocupación por iniciar tempranamente el lenguaje escrito, cuando la clave está en fortalecer el lenguaje oral. Y en los países que uno puede tomar a veces como prototipo o ejemplo, por lo menos el caso de Finlandia, no es casual que empiecen el lenguaje escrito a los 7 años. O sea, no se les ocurre iniciar el lenguaje escrito a los 4, y a los 5 años y a los 6. Y cuando uno está preocupado a la familia por iniciar el lenguaje escrito, uno diría, no se entiende por qué. Porque nadie a los 10 años va a decir, uy, se nota que empezó a los 6, o empezó a los 5, o empezó a los 4. Al final lo que uno va a decir es si leo no bien a los 10 años. Entonces, pero sí sabemos que si nos aseguramos un buen lenguaje oral, tenemos mejores condiciones para el lenguaje escrito. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los contextos de vulnerabilidad social, que tenemos déficits importantes desde el punto de vista de la oralidad, con lo cual las condiciones para el aprendizaje del lenguaje escrito ya están muy comprometidas. La segunda cosa a tener en cuenta es que el lenguaje escrito supone la activación de muchos procesos cognitivos para llevar adelante la tarea del lenguaje escrito. Cuando hablo de lenguaje escrito hablo de lectura y escritura, ¿no? Supone la activación de muchos procesos cognitivos, pero lo que es más, procesos que en algunos casos son de tal especificidad que requiere la generación de circuitos especializados que no disponemos. Nuestro cerebro viene preparado para hablar y escuchar, pero no viene preparado ni para leer ni para escribir. Por lo tanto, tenemos que generar circuitos especializados que no disponemos para poder llevar adelante la tarea de la lectura y la escritura.
Por eso es que requiere un aprendizaje explícito, por eso no se aprende el lenguaje escrito en forma natural, requiere una enseñanza explícita y trabajosa para el desarrollo de circuitos que no están. Lo que hacemos es, nos valemos de circuitos que tenemos a nivel de lenguaje oral, como de reconocimiento visual y demás, reciclamos, como dice un autor llamado Dean, neuronas y las utilizamos, digamos, para la lectura y para la escritura. Por eso requiere un aprendizaje explícito, muy sistemático y muy secuenciado, cosa que es otra de las dificultades que tenemos en nuestro medio con el aprendizaje del lenguaje escrito. Los maestros te dicen que trabajan 3-4 horas el lenguaje escrito en la semana, pero la pregunta no es esa, la pregunta es: Juancito, ¿cuánto lee en la semana? Mónica, ¿cuánto lee en la semana? Juanita, ¿cuánto lee en la semana? Y ahí nos vamos a encontrar que a veces pasan semanas enteras sin leer. Por lo tanto, la diferencia es por la edad, si lee en la casa o no lee en la casa, si escribe en la casa o no escribe en la casa. ¿Sí? O sea que y la segunda cosa, y la tercera cosa a tener en cuenta es el sistema de escritura que nosotros tenemos. Tenemos un sistema de escritura que es alfabético. No tenemos un sistema de escritura pictográfico, ni tenemos un sistema de escritura ideográfico, tenemos un sistema de escritura alfabético. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos un sistema de escritura que se basa en la representación gráfica de los sonidos del aula. Y eso impone ciertas condiciones al aprendizaje del lenguaje escrito. Nuestro sistema es un sistema alfabético y fónico. Lo que se representa gráficamente son los fonemas. Hay sistemas alfabéticos silábicos, por ejemplo el Bangladesh es un sistema silábico, pero el nuestro es un sistema fónico. Por lo tanto, la clave está en entender la relación entre una representación gráfica y un sonido para luego ensamblar sonidos. Ese es el sustento de nuestro lenguaje escrito. En el caso del español tenemos una particularidad, y es que tenemos, en el caso al menos de la lectura, una relación bastante directa entre lo que es la representación gráfica y el sonido. Es un sistema bastante transparente, que se suele decir, ¿no? O sea, la relación es bastante directa, por eso nosotros podemos leer cualquier palabra que está escrita. A diferencia del inglés, que es una lengua opaca, o sea que no se lee como está escrito, sino que se lee como se escucha, porque hay mucha inconsistencia y irregularidad en la relación entre un grafema y un fonema, ¿sí? Eso se puede observar claramente, por ejemplo, cuando hay estudios como este, que fue un estudio de Seymour del año 2003, donde comparó al finalizar el primer año de escuela el desempeño lector de los niños leyendo palabras, que es lo que está en azul, y leyendo pseudopalabras, palabras inventadas, o sea que nunca hubieran visto antes, para estar seguro que no la leen porque la reconocen logográficamente, digamos, al final del primer año en todos los países europeos con distintas lenguas. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, que los niños alemanes al final del primer año casi leían las 100 palabras que se habían propuesto y las 100 pseudopalabras que habían propuesto. Lo mismo pasa con los austríacos, que son todas lenguas transparentes, similar pasa con el español, pero ya por ejemplo observen ustedes el danés, que es una lengua que tiene ya más opacidad, ya cómo desciende el desempeño. Y observen lo que pasa en inglés. ¿Sí? Los niños del Reino Unido al final del primer año de escuela, el desempeño que tienen. Por eso es más difícil aprender el lenguaje escrito en inglés que en español, por las características y la irregularidad que tiene la lengua. ¿Sí? Lo que es curioso que en nuestro país, por ejemplo, por un tiempo se implementaron estrategias de enseñanza del lenguaje escrito propio de la lengua inglesa, como son los métodos globales. Los métodos globales fueron desarrollados por Smith y Goodman por las particularidades que tiene el inglés, aunque no le funcionó, porque saben que a partir del 2000 en adelante, en el caso de Estados Unidos, y a partir del 2003 creo que fue en Reino Unido, se obligó, digamos, al aprendizaje fónico del lenguaje escrito, porque las metodologías globales no les estaban dando resultados. Pero de todas formas fueron desarrolladas pensando en las características del inglés y no en el sistema nuestro, que es un sistema muy transparente. El niño tiene que aprender básicamente a manejar 27 letras con sus respectivos sonidos, aprender a ensamblar y con eso maneja todo. ¿Se entiende eso? Pero se terminaron aplicando sistemas. Bueno, eso, algunas condiciones generales, ¿sí? Ahora ya metiéndonos más en la lectura para entender un poco qué es esto de las dificultades específicas en lectura. Cuando se analiza la lectura, desde la perspectiva sobre todo de la neuropsicología cognitiva y demás, básicamente identificamos dos grandes componentes que hay que considerar desde el punto de vista de la lectura. Lo que llamamos lectura como fin, que es la comprensión lectora. ¿Para qué leemos? Leemos para comprender lo que estamos leyendo. Y lo que llamamos la habilidad lectora, que es la posibilidad que yo tengo de acceder a la escritura para poder comprender lo que estoy leyendo. Entonces, eso es lo que se conoce como mecanismos de reconocimiento de la palabra escrita, o muchas veces lo que hablamos de decodificación. Es la posibilidad que yo tengo de acceder al sistema de escritura para poder comprender lo que estoy leyendo. Así que siempre se analizan dos componentes, el reconocimiento de la palabra escrita y la comprensión lectora. Una de las primeras líneas de investigación que se siguió fue
¿qué impacto tiene el reconocimiento de la palabra escrita en la comprensión lectora? O sea, ¿cuánto incide la capacidad que yo tenga de reconocer la palabra escrita en lo que va a ser la comprensión lectora? Sobre todo en algunos países como el nuestro pasó mucho tiempo que cuando se hablaba de la lectura se decía leer es comprender. Entonces bastaba con que el niño comprendiera para decirte una buena lectura, aunque la lectura fuera lenta, se trancara, etc. Lo que ocurre es que muchas veces para comprender no es necesario leer. Si yo les diera un texto en ruso ahora a ustedes y les dijera que este texto se trata del descubrimiento de América y después les hago varias preguntas sobre el descubrimiento de América, seguramente me contestan todas. Y yo terminaría concluyendo qué buen dominio del ruso tiene. No, es por el conocimiento previo que tiene, pero no porque lean el ruso. O sea, que alguien comprenda no me da garantía de que realmente acceda al texto escrito. Entonces, una de las cosas que se hizo siempre fue tratar de analizar eso. Nosotros hicimos dos trabajos, uno con chicos de cuarto a sexto de primaria, en la cual justamente lo que hicimos fue evaluar la incidencia del acceso al sistema de escritura con la comprensión lectora. Entonces ustedes pueden ver ahí, dividimos a los chicos en 4 niveles de acceso a la palabra escrita, o sea, el reconocimiento de la palabra escrita o la decodificación, como le quieran llamar, en 4 niveles, y a su vez dividimos en 4 niveles según la comprensión lectora. ¿Y qué observan ustedes? Observan que los chicos el 86% de los chicos de cuarto a sexto de primaria que tienen dificultades en el acceso a la palabra escrita tienen niveles bajos o muy bajos de comprensión lectora. Hay un pequeño porcentaje que igual es bueno en comprensión lectora al final, a pesar de tener dificultades en el acceso a la palabra escrita. Este grupo son grupos de disléxicos de alto nivel cultural. ¿Qué es esto que les digo? Gran conocimiento lingüístico, buena competencia lingüística, y minimizan las dificultades del efecto por la información que pueden sacar, digamos, del texto más allá de la dificultad del acceso. Y por el contrario, ustedes pueden observar acá que el 73% de estos alumnos, los que tienen excelente acceso a la palabra escrita, tienen altos niveles de comprensión lectora. Tenemos un grupo de chicos que, a pesar de tener un alto nivel de acceso, son bajos en comprensión lectora. Este grupo en general está formado por TEA, sobre todo perfiles Asperger, y chicos de trastorno generalizado del desarrollo. Suelen memorizar y por lo tanto aprenden bien el mecanismo de transformación, grafema, fonema y ensamblaje, pero tienen enormes problemas inferenciales y por lo tanto a nivel de comprensión lectora fracasan sistemáticamente. ¿Sí? Y luego tenemos, como verán ustedes, cómo va creciendo en la medida que va bajando. Este mismo trabajo, publicamos otro, vinculado a estudiantes universitarios, tomamos 2.000 alumnos, de 2.403 alumnos de primer año de universidad y pueden observar básicamente lo mismo. El 70% de los alumnos que eran peores en el acceso a la palabra escrita también eran peores en comprensión lectora, y casi simétricamente el 70% de los que eran buenos en el acceso eran los mejores en comprensión lectora. Así que, ¿qué podemos decir con esto? El acceso a la palabra escrita se vuelve una condición necesaria, aunque no suficiente, para la comprensión lectora. ¿Por qué insisto en esto? Porque el problema de la dificultad de aprendizaje específica, como es el caso de la dislexia, es un problema de acceso que afecta a la comprensión, pero no porque haya dificultades en los otros procesos para la comprensión. El problema está en el acceso, ¿sí? Que termina afectando la comprensión, por esto de que es una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, tenemos dos grandes componentes en la lectura: el reconocimiento de la palabra escrita y la comprensión. ¿Qué es lo que tiene que caracterizar el reconocimiento de la palabra escrita? La precisión y la velocidad con que hago ese reconocimiento. Lo que el buen lector hace, lo que ustedes hacen, es pensar en lo que leen y no cómo leen. ¿Por qué no piensan en cómo leen? Porque automatizaron el acceso al lenguaje escrito. Entonces, el buen lector no piensa en cómo tengo que leer esta palabra, sino que lo que piensa es algo que es una palabra de otra lengua, además dirá cómo se lee. Pero si no, habitualmente cuando leen no están pensando en cómo están leyendo, sino que lo que están pensando es en lo que leen. ¿Por qué hacen eso? Porque automatizaron el acceso al lenguaje escrito. ¿Cuál es la otra variable que va a explicar el éxito o no en la comprensión lectora, además del acceso? Lo que les decía hoy, precisamente la comprensión oral, o lo que llamamos la competencia lingüística, ¿sí? Es decir, como dice un autor llamado Starovich, cuando hay un buen manejo del lenguaje oral y no hay dificultades en el acceso, difícilmente hay problemas en la comprensión lectora. ¿Sí? Si nos aseguramos un buen lenguaje oral sin problemas en el acceso, ¿qué es lo que le va a pasar a los disléxicos? Necesariamente no tienen por qué tener ningún problema en el lenguaje oral, sí lo tienen en el acceso. Y eso es lo que afecta a la comprensión lectora. Esto es lo que plantea este modelo de Bussy-Turner, que se llama modelo simple de lectura,
que dice básicamente la comprensión lectora se va a explicar, o sea, el fin de la lectura se va a explicar por estos dos componentes, la comprensión oral y el acceso a la palabra escrita. Modelo que también siguió este otro autor, Scaramucci, que tomó el modelo este y dijo, en realidad la lectura es como una especie de cadena o cuerda donde se entrelaza el lenguaje oral con los mecanismos de acceso. Esos mecanismos de acceso son los que tenemos que generar circuitos especializados que no tenemos en nuestro sistema nervioso. No hay ningún circuito neuronal que nos permita reconocer la palabra escrita y ensamblar cuando leemos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entre otras cosas, ni siquiera tenemos un circuito para reconocer letras y números. Por lo tanto, tenemos que especializar en el área occipital, izquierda, un circuito que nos permita ese reconocimiento de las letras y de los números para que luego hagan un reconocimiento de las palabras y asocien eso con el prefrontal donde se produce el procesamiento fonológico para lograr, digamos, esa transformación grafema-fonema y luego el ensamblaje fonológico. Esos mecanismos de acceso son los que no disponemos y por eso requieren una enseñanza explícita. A tal punto esto es así que habitualmente se suele ahora diferenciar, digamos, cuando hablamos de características de lectores, podemos decir, bueno, si vemos en un eje la competencia lingüística, la oralidad, y en el otro eje la decodificación, podemos decir, si hay una buena decodificación y un buen manejo del lenguaje oral, vamos a tener buenos lectores. Cuando hay una adecuada decodificación, pero hay dificultades desde el punto de vista del lenguaje oral, aquí se ubican muchos de los casos de TEA y de TGD, ¿sí? Que en realidad no tienen dificultades de acceso, pero sí dificultades importantes desde el punto de vista más inferencial, no tanto en la lectura literal, sino en la lectura más interpretativa o crítica. Cuando hay dificultades en la competencia lingüística y también en el acceso, aquí ubicamos los TEA. Los chicos con trastornos específicos del lenguaje, en general, tienen dificultades en ambos componentes. Y los disléxicos son los que van a estar acá. Tienen una buena competencia lingüística, pero tienen dificultades desde el punto de vista del acceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tienen dificultades desde el punto de vista del acceso? Si yo les pidiera a ustedes que leyeran esto, ¿alguien se anima a leerlo? No. Pero si yo les dijera a ustedes, miren, esto que está acá se llama M y suena como M. Esto que está acá se llama E y suena como E. Esto que está acá se llama S y suena como S. Y esto que está acá se llama A y suena como A. Y ustedes me dirían seguramente mesa. En realidad me tendrían que haber dicho E, S, A. Y yo les diría E es me, S, A es A. Y entonces es mesa. ¿Qué es lo que hicieron ustedes para leer eso? Transformaron un signo gráfico en un sonido y lo ensamblaron. Esa es la base del aprendizaje del lenguaje escrito. Aprender a transformar signos gráficos en sonidos y a ensamblar sonidos. Eso es el proceso que hace un niño cuando aprende el lenguaje escrito en un sistema alfabético, ¿no? De hecho, hay niños que a veces aprenden a hacer la transformación grafema-fonema, pero les cuesta el ensamblaje. Es lo que tienen que hacer, los seguidos ensamblar. Porque si no, les pasa eso, tendría que decir que los niños muchas veces al iniciar hacen eso, hasta que al final uno le dice me, y ahí entonces empiezan a hacer el ensamblaje y ahí se disparan a leer. Esa es la clave de nuestro sistema de escritura. Eso es lo que nuestro cerebro tiene que aprender a hacer y que no tiene la menor idea de cómo se hace. Y eso, por eso es lo que requiere una enseñanza explícita. Lo que hace nuestro cerebro es que una vez que aprende a hacer eso, una vez que aprende a transformar signos gráficos en sonidos y a ensamblarlo, una vez que aprende a hacer eso, nuestro cerebro dice, las palabras que ya leíste, no te preocupes, yo las guardo. Y las guarda a nivel de la memoria. ¿Y qué es lo que guarda? Guarda la representación ortográfica y fonológica de la palabra, un poco parecido a los contactos de los celulares. Una vez que uno pone el nombre, guarda en la memoria eso, de forma tal que cuando después ponen un par de letras, activan la palabra. Eso es lo que hacen los buenos lectores, les basta ver un par de letras para activar la palabra. ¿Por qué es posible eso? Porque nuestro cerebro guarda en lo que se conoce como lexicón ortográfico la representación ortográfica y fonológica de la palabra. Eso es lo que nos da mucha velocidad, porque activamos en forma directa la palabra. ¿Se entiende? Ahora, primero tengo que haberla leído y haberla leído varias veces. Por eso nuestro lexicón ortográfico se acrecienta con la práctica lectora. ¿Sí? Y eso lo que nos permite, entonces le vuelvo a decir, es ganar precisión y fluidez. Es el mismo lexicón ortográfico que utilizamos después para la ortografía de las palabras. Por eso tenemos que asegurarnos siempre que cuando hagan el registro en la memoria lo hagan ortográficamente correcto. Porque si ortográficamente lo hacen en forma incorrecta, luego vamos a reproducir un error ortográfico. ¿Qué es lo que pasó en muchas de nuestras generaciones? No se corrigieron tempranamente las faltas ortográficas porque hubo una corriente que decía que los niños se dedican a escribir y después los corregimos,
¿Y qué es lo que pasó? Automatizaron el error ortográfico y por lo tanto reproducen errores ortográficos. ¿Sí? Así que si uno quiere asegurarse una buena ortografía, tiene que corregir la ortografía lo más tempranamente posible, porque el cerebro lo que hace es que después que una palabra la ve escrita, la guarda. Les pasará a ustedes, si tienen que corregir trabajos y ven palabras mal escritas una, dos, tres veces, al final entran a dudar cómo se escribe la palabra. Les debe pasar más de una vez, incluso uno hace así enseguida a ver cómo se escribe para acordarse si está bien escrita o mal escrita. ¿Sí? Muy bien, así que tenemos dos mecanismos. Esos mecanismos lo que nos dan es velocidad. Solamente para que observen esto de cómo vamos registrando las palabras a nivel ortográfico. En un estudio hecho con niños de segundo a sexto de primaria, ustedes pueden observar cómo los niños van guardando palabras en su memoria en forma creciente. ¿Sí? De segundo. ¿Qué es lo creciente? La práctica lectora. Cada vez que van viendo más palabras, las van guardando y eso le va permitiendo aumentar su léxico ortográfico. Que en nuestro caso es importante, en inglés es fundamental, porque la mayor parte de las palabras no se leen como están escritas, así que ellos tienen que guardar la ortografía de la palabra más la representación fonológica de la palabra para poderla leer correctamente. Porque nosotros en cualquier caso aplicamos la transformación gramatical en Sandati y con eso salimos, pero los ingleses no pueden decir one. ¿Sí? O sea que se ven obligados a guardar la representación ortográfica y fonológica de la palabra. Así que para los ingleses es crucial el registro de las palabras desde el punto de vista ortográfico y fonológico. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Como verán, este es el crecimiento. Simplemente para que observen el problema que empiezan a tener los disléxicos, y estos son los disléxicos. Fíjense que al final de sexto año de primaria están por debajo de los de tercero y van como una escalera, o sea que cada vez que tienen que... Y eso explica el problema disortográfico que tienen en general los disléxicos. Los disléxicos, todas las palabras en español que son inconsistentes, B corta, B larga, J, G, H, tilde, las sufren y las siguen sufriendo, porque realmente les complica mucho el registro ortográfico de las palabras. ¿Sí? Que es fundamental porque también lo automatizamos. Nosotros no estamos pensando cada palabra cómo se escribe, sino que pensamos en lo que queremos escribir y no en cómo se escribe. Salvo que sean palabras muy nuevas o raras, que ahí le fijamos un poco de conciencia al asunto. ¿Sí? Muy bien. A tal punto es esto que lo que hacemos es ganar velocidad en la lectura y eso nos permite esto que les decía, pensar en lo que leemos y no en cómo leemos. Una forma de analizar esto de la velocidad lectora, que por lo menos utilizamos nosotros y que se utiliza en general en estos estudios, es a través de los movimientos oculares. Cuando fijan la vista cuando están leyendo. Entonces tenemos un aparato, un mind tracker, que lo que hacemos es fijar la vista y mirar los movimientos acádicos de los ojos cuando están leyendo. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, este es un niño de 11 años, buen lector, que le dimos esta frase: los indios apaches vivían en las praderas, y para poder leer esto, el niño este hace 6 fijaciones, el tamaño de los redonditos es del milisegundo, cuánto demora cada fijación. ¿Sí? Y por saber ustedes que, para darse cuenta, este es un chico disléxico de 11 años de la misma clase que hizo el mismo tiempo de escolaridad que el buen lector. Y fíjense que para poder leer la misma frase, un chico disléxico hace 13 fijaciones e incluso con retroceso. Eso les da una idea de la complejidad que tiene para un disléxico leer. ¿Sí? Lo pueden ver también en lectores normotípicos. Esto es un niño al final del primer año de escuela. Se le dio esta frase, ¿verdad? Me gusta mucho la lectura. Lo que está en rojo son las fijaciones oculares, ¿no? Para poder leer hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un chico de sexto año de escuela, al terminar sexto año de escuela se le da la misma frase y le bastan 3 fijaciones para leer eso. Eso es velocidad. Eso es precisión en la lectura. Eso es automatización en la lectura. ¿Se entiende? Que lo que lo requiere es práctica. Solamente para que tengan una idea de esto, cuando logramos automatizar la lectura, los tiempos más o menos son así. Un estudio del 2019 de lectores ingleses, más o menos los lectores ingleses leen unas 180 palabras por minuto cuando lo hacen en voz alta y unas 238 palabras cuando lo hacen en forma silenciosa. Por supuesto que esto depende mucho de la longitud de la palabra y la complejidad de la palabra. No es lo mismo ponerle sol que ponerle ferrocarril. O sea que claramente va a depender mucho. Pero en promedio, y por ejemplo en lectores españoles, de un estudio que se hizo en el 2020, de secundaria, tienen más o menos unas 164 palabras y unas 200 de forma silenciosa. Para darles una idea, más o menos nosotros fijamos la vista unas 4 palabras por segundo, los buenos lectores. Eso es lo que hace que cuando están leyendo en voz alta, ustedes verán que los lectores pueden levantar la vista, mirar al público, porque es más rápida la fijación que la pronunciación. Entonces cuando está leyendo, más rápido puede mirar y volver otra vez y seguir perfectamente, porque ese tiempo de pronunciación es mayor
que el tiempo que demora en hacer la explicación, que es más o menos unas 4 palabras por segundo, o sea que son unas 240 palabras promedio por minuto de lectura en el caso de no tener dificultades. Una cosita más, y ya nos metemos ahora en el caso de los chicos con dificultades específicas o disléxicos. Si decimos que el aprendizaje de la lectura se inicia con la capacidad que yo tenga de transformar signos gráficos en sonidos y ensamblar, la clave está, por un lado, en discriminar los signos gráficos para saber que está la letra A, está la letra E, la B, la C, la E. Y por otro lado, tengo que discriminar los sonidos. En un sistema alfabético, que lo que se representa gráficamente son los sonidos, y en el caso nuestro, fónico, lo que se representan son los fonemas. Y la clave está en la discriminación de los fonemas. Por eso el sustento de nuestro sistema de escritura es el manejo de la fonología. Una palabrita que ustedes son, 2 palabritas que habrán oído hablar más de una vez, hoy en día últimamente, que se habla mucho, que es el tema de la conciencia fonológica. Es muy importante a nivel inicial trabajar la conciencia fonológica, etc. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad consciente de discriminar y manipular los fonemas, en el caso de la conciencia fonológica. ¿Se entiende? Los niños en general pasan primero de manejar la palabra a la sílaba y de la sílaba a los fonemas. Así que la base de nuestro sistema es esto. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de los disléxicos va a estar justamente en el manejo de la fonología. Eso va a tener un impacto sobre la transformación, grafema-fonema y ensamblaje, y eso va a tener un impacto en toda la cadena de aprendizaje del lenguaje. ¿Qué sabemos de la dislexia o de las dificultades específicas del aprendizaje? El concepto de dislexia está en debate, si usarlo o no usarlo, como pasa con todo este tema de las etiquetas, si no, si sí, pero en definitiva es el uso más común que se le da, más allá de la discusión que hay. El DSM-5 habla de trastornos específicos del lenguaje escrito, pero bueno, se utiliza y se sigue utilizando el concepto de dislexia. ¿Qué sabemos? Primera cosa, tener claro de que la dislexia es una dificultad de carácter universal, porque en realidad es todo sistema de escritura que se utilice un sistema alfabético tiene caso de dislexia, digamos. O sea que, porque es una dificultad que se presenta en el uso de la escritura en sistemas alfabéticos. Esa es la primera cosa. Por lo tanto, si es disléxico en español, va a ser disléxico en inglés, y va a ser disléxico en alemán, y va a ser disléxico en italiano, y va a ser disléxico en hebreo. No es que uno diga disléxico en una cosa y no disléxico en otra. No, si es disléxico en todo. Podrá tener un mejor manejo en una lengua u otra, o podrá minimizar en un caso o en otro, pero la dislexia es universal. Si hay un trastorno de este nivel, se va a manifestar en cualquier sistema de escritura que se apoye en un sistema alfabético. Y la segunda cosa es que justamente las características de la dislexia está vinculada también a las características del sistema de escritura. La tienen más fácil los disléxicos en español que los disléxicos en inglés. Por esto de la consistencia que tiene el español en relación al inglés. Al menos en la lectura. Nosotros en la escritura tenemos más problemas, porque tenemos muchas inconsistencias. Esto que le decía, B corta, B larga, J, G, H, W, L, etc. O sea que tenemos SC, o sea tenemos bastante más líos que en la lectura. Pero por eso en la escritura, el gran tema nuestro siempre de nuestros chicos es el aprendizaje de la ortografía. Eso es lo que les complica más la vida en el manejo del lenguaje escrito. ¿Qué otra cosa sabemos? Esto. Intenten leer esto. Si yo fuera teniendo en cuenta esto de 4 palabras por segundo, ya les dejé demasiado tiempo. Pero vamos a volver a leer. Así de un disléxico. Para darles una idea. Así se tiene que entender un disléxico de un texto. Más o menos así. Eso es lo que tiene que aprender a dominar, digamos, para que no. Porque el esfuerzo que tiene que hacer cuando está leyendo es más o menos el esfuerzo que están haciendo ustedes para leer esto. O sea que más o menos es el esfuerzo que tienen que hacer. Para dimensionar un poquito la valentía que tienen que tener para enfrentarse al lenguaje escrito y aprender a dominarlo con esta dificultad. Y también para entender por qué sufren tanto cuando se tiene esta dificultad. ¿Sí? O sea, no es una dificultad menor en un sistema de enseñanza que se apoya fundamentalmente en el lenguaje escrito. Porque básicamente toda nuestra escolaridad está sustentada en el manejo del lenguaje escrito. Si alguien que tiene un problema de lenguaje escrito es como que no sepa jugar al fútbol, lo tengamos todos los días 4 o 5 horas en una cancha de fútbol. No es fácil. Y por eso van a ver ustedes que tiene una alta comorbilidad con problemas de conducta. O sea que bastante razonable, o sea, se vuelve bastante complicado para cualquiera. Yo creo que estoy una vez a la semana y en casa juez, o sea que no es fácil eso. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a estos chicos? Bueno, el DSM-5 lo plantea con claridad, dice, es una lectura
de palabras imprecisas, lenta, hay que hacer mucho esfuerzo, o sea que la velocidad es lenta, hay imprecisión cuando se lee. Esto afecta a la comprensión del significado, por esto que decíamos, como hay dificultades en el acceso, termina afectando a la comprensión, no porque tengan problemas a nivel de lenguaje oral, ni problemas a nivel de capacidad general, no tiene nada que ver con el CI, ni nada, o sea, termina afectando el CI si hay falta de conocimiento cultural, pero no es que tenga eso. Supone también dificultades desde el punto de vista ortográfico, las faltas ortográficas son más que significados, y también eso muchas veces lleva a las dificultades en expresión escrita, porque como escriben con tanta falta ortográfica no quieren escribir, entonces también eso hace que tengan poca práctica en escritura y termina afectando la escritura. ¿Qué más sabemos sobre la dislexia? Es una dificultad persistente, no es curable, lo único que puede hacer es minimizar los efectos y de algún modo generar, que es lo que hacemos en Uruguay básicamente, generar estrategias compensatorias. Casi todos nuestros disléxicos son compensados. No es que empiecen a tener una velocidad o una precisión después de tratamiento como los lectores normotípicos, sino que simplemente les compensamos y logran controlar la dificultad, pero siempre leen con más lentitud, más impreciso, y no es una cosa que les encanta, digamos. O sea que siempre hay una cuota de esfuerzo que van controlando, dominando, y pueden ser absolutamente exitosos en lo que hagan, pero a costa de un esfuerzo. No es eso, porque básicamente son compensados. Tiene cierto carácter de especificidad porque se dan esas áreas, pero no tienen por qué verse afectado a otras áreas, aunque eso vamos a ver que es relativo, pero en general eso es lo que le da cierto carácter de especificidad. No responde a un problema de instrucción, justamente lo que tenemos que asegurarnos es que hubo una buena instrucción, que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este momento cuando queremos hacer diagnóstico de dificultades en lenguaje escrito en los chicos, es que en tercero, segundo, tercero de primaria, después de estos 2 años de pandemia, cuánto responde a falta de instrucción y cuánto no. Todos estamos aplicando lo que llama el criterio de respuesta a la intervención, o sea, intervenimos durante 6 meses y vemos cómo responde. Si la dificultad es persistente, entonces decimos que hay una dificultad específica, pero si en 6 meses con una intervención mejora, dejó de ser específica, ¿sí? Porque no tenemos ninguna garantía de que en estos 2 años el tipo de enseñanza que ha tenido, y es decirles el contexto más vulnerable. ¿Sí? Entonces, hoy en día hacer diagnóstico de diferenciales es realmente complicado porque no tenemos claro si hubo o no una adecuada instrucción, que es un criterio clave para el diagnóstico, porque como requiere una enseñanza explícita, si no se le enseñó, evidentemente no vas a volver, o sea que no hay forma de hacerlo. ¿Sí? Y vamos a ver que básicamente depende de lo que se llama un déficit fonológico. ¿Sí? Del punto de vista genético, decirles que entre el 70 y el 80% de heredabilidad tiene la dislexia, o sea que más o menos la probabilidad de tener hijos disléxicos si uno es disléxico es muy alta, y por eso hay familias enteras de disléxicos, entonces un 70, un 80%. En muchos casos no lo sabemos porque no hay estudios anteriores, entonces no sabemos si en la familia hubo un disléxico o no. Pero a veces cuando uno indaga a esas familias te dicen, no sé, pero mi hermano le costó horrible la escuela, mi madre lo puso a trabajar enseguida porque no había forma de que hiciera la escuela, seguramente era un disléxico que no sobrevivió, o sea y que se tuvo que poner a trabajar y demás. Hoy en día, como estas cosas podemos tener más evaluaciones diagnósticas, sabemos más, pero en general siempre se identifican antecedentes familiares, primos, tíos y demás, ¿no? O alguno que te dice, no, a mí me ha pasado una vez de hacerle la evolución y alguien que te diga, ah, pero eso es lo que tengo yo siempre sufrí con esto, o que la mujer le diga, pero vos porque escribís horrible con unas faltas ortográficas enormes, y ahí termina apareciendo la dificultad que hasta ahora no se conocía. Así que es muy alta lo del 70-80%, y por lo tanto la probabilidad de tener hijos disléxicos es muy alta cuando hay antecedentes de dislexia, una alta heredabilidad. En el caso de los gemelos monocigotos, por ejemplo, es un 100% cuando uno es disléxico y el otro es disléxico, o sea que tiene una altísima heredabilidad. ¿Sí? Uno va a hacer el primer vez con alguien, lo que tiene que hacer es hacerle leer el menú. Entonces ahí, en función de eso, decide si sigue o no sigue saliendo. O sea que... Muy bien. 2 marcos teóricos para explicar el tema de la dislexia. Básicamente han existido 2 marcos teóricos explicativos de la dislexia. El marco teórico más consensuado, que habla de que es un déficit fonológico, y la teoría magnocelular generalizada de la dislexia, que han tenido menos impacto, pero el fonológico no resuelve cosas que resuelve el magnocelular. Entonces es un tema, por más que uno explica más, el otro nunca termina de ser desechado porque de algún modo resuelve algunos problemas que todavía no sabemos cómo responder. La teoría fonológica lo que dice es que básicamente se produce una disfuncionalidad a nivel del sistema nervioso que explicaría, ¿sí?,
Lo que dicen los estudios de Galabur, además de la Universidad de Harvard, es que se produce un engrosamiento de las neuronas a nivel del procesamiento fonológico que se da sobre el área de Broca, digamos. Ese engrosamiento que se daría en el momento de las migraciones neuronales produce el lentecimiento del procesamiento fonológico, que es el que luego incide, digamos, en todo lo que tiene que ver con las representaciones fonológicas deficientes, y estas representaciones fonológicas deficientes es lo que produce la dificultad en la transformación grafema-fonema y por lo tanto en el acceso al sistema de escritura. Esa es básicamente la idea. Pero no solamente va a afectar eso, sino que va a afectar también todo lo que significa la recuperación fonológica de la información. Por eso los disléxicos en general tienen un tiempo de retardo mayor cuando tienen que nombrar algo o traer una información. Por ejemplo, le pasa con las tablas. Les cuesta normalmente aparecer las tablas, porque uno dice 2 por 2 y uno dice 4. Uno no está haciendo la operación. 3 por 3, 9. Bueno, traer el 9 les cuesta, se ponen a pensar y ahí entran a fracasar, como nos pasa a todos y nos ponemos a pensar como con los cambios que lo empezamos a hacer mal. O sea que le pasa con las tablas. Entonces los disléxicos con las tablas sufren montones porque la recuperación fonológica le pasa con los nombres, por eso los nombres se entregan 2 por 3, entonces utilizan técnicas para acordarse. Este nombre es un español, entonces cuando te como llamaba Fernández García Pérez, y a algunos le pegarán porque en realidad te dicen todos los nombres, pero en general les cuesta mucho porque les cuesta mucho esa recuperación. ¿Sí? O sea que si tú le decís que es esto, un vaso, el tiempo va a decir que es un vaso. Si uno lo controla con un lector normal, van a ver que en milisegundos es más lento. ¿Sí? O sea, por eso normalmente muchas veces te dicen, no, que es distraído, se olvida de las cosas, o le decís, tráeme 3 kilos de esto, ¿qué que se debe traer? La recuperación es 3 kilos, 4 kilos, las fechas, les complica los días de la semana como son chiquitos, o sea que hay varias de esas cuestiones que tienen que ver con qué, con que el registro de la información, básicamente en nuestra memoria, si ustedes recuerdan memoria operativa, bucle fonológico, está un poco debilitado. Y esa dificultad en el registro fonológico de las palabras incide en la recuperación de la información de la memoria en código fonológico. ¿Sí? Y por lo tanto se puede ver también en otras tareas, en una sobre todo que se utiliza mucho también de diagnóstico temprano, que es lo que llamamos velocidad de nominación. Le ofrecemos al niño colores, le damos cosas y le decimos, decinos rápido qué son estas cosas, y como lo que observamos es que son más lentos, entonces nos permite en etapa prelectora poder ya identificar una posible dislexia en edades de 4 o 5 años y no tener que esperar a los 8 años para hacer un diagnóstico. La otra teoría es la teoría magnocelular generalizada, que lo que viene a decir es que hay una disfunción a nivel magnocelular que generaría déficits esto afectaría a nivel cerebral y generaría déficits a nivel motor, visual, auditivo y también fonológico. Y esto de acá donde se une con la teoría fonológica, pero agrega que también podrían tener déficits a este nivel. Todos están de acuerdo, el 100% de los disléxicos presenta disfuncionalidad fonológica. Pero ¿por qué le digo que esta teoría no se termina de desechar? Porque como hay una alta comorbilidad con déficits auditivos, con déficit motor y demás de los disléxicos, muchos dicen, bueno, entonces a lo mejor lo de la teoría magnocelular tiene cierta razón. Así que todos coinciden que el problema está acá, pero no todos coinciden en que si esto puede explicar la comorbilidad que tienen los disléxicos. ¿Se entiende? Pero básicamente hay coincidencia o, digamos, consenso en que hay un déficit fonológico. Algunos dicen, además del déficit fonológico, ese déficit fonológico no se explica solo por una disfuncionalidad fonológica, sino por una disfuncionalidad mayor que afecta a lo fonológico, pero también afecta a lo motor, también afecta a lo auditivo, también afecta a eso. ¿Sí? ¿Qué prevalencia tiene la dislexia o este tipo de dificultades? Si ustedes miran los distintos estudios en Inglaterra, los estudios que se han hecho, ubican la dislexia entre un 4 y 8% en los escolares ingleses. En Estados Unidos se llega hasta un 17,5%, pero el problema siempre en esto es el nivel de corte que se haga, ¿no? En el Uruguay, por ejemplo, en contextos socioeconómicos más vulnerables, estamos en un 18,4%, más o menos. Pero si nos vamos a contextos altamente favorecidos, estamos en los promedios de unos 3-4%. Entonces depende de dónde hagas el corte y qué población utilices para eso. En el caso de lenguas semiopacas, como de Francia, estamos en un 6,6%, en el caso de Italia un 3,2%, en Alemania, que es una lengua transparente, un 5%, España identificó un 3,2% y luego un 11,8%, pero acá incluyeron a otros chicos que no eran disléxicos, Colombia un 3,6%, y en Uruguay, en un estudio que hicimos en el año 2017, habíamos identificado entre un 2,2% y un 4%, más o menos. Lo que hicimos últimamente, esto lo terminamos el año pasado, en el 2021, está vinculado a una tesis doctoral del doctor Daniel Costa,
Hicimos un estudio de prevalencia nuevo después de hecho del 2017 y nos interesó estudiar también el tema de las comorbilidades porque es un tema que está muy en debate con el estudio de la dislexia. Entonces para eso lo que hicimos fue primero analizar bien qué técnicas íbamos a utilizar. Nosotros acá hemos desarrollado unos test que son de screening, de uso colectivo, como se llama, uno llama test de eficacia lectora, otro llama test de eficacia ortográfica. Hicimos también uno para cálculo que se llama test de eficacia del cálculo, que una ventaja que tiene es que son test colectivos, pero son screening, o sea que después hay que profundizar en esto, pero son pruebas que además tienen baremos nacionales, cosa que en Uruguay ustedes saben que la mayoría de los test no disponemos de baremos nacionales, así que una de las ventajas grandes que tiene es eso. Como íbamos a utilizar esas pruebas y queríamos estar seguros de que las pruebas realmente eran discriminatorias, utilizamos una estadística bastante potente con curvas RO para ver si realmente las pruebas tenían un alto grado de especificidad para hacer el diagnóstico. Así que eran pruebas que pasaron, digamos, por un cribaje fuerte para ver el grado de especificidad y en función de eso estudiamos la prevalencia y la comorbilidad, ¿sí? Tomamos una muestra grande en total de 1820 niños. ¿Por qué una muestra tan grande? Porque si estamos hablando de que a nivel internacional estamos hablando de un 5%, un 10% para quedarnos con un grupo de disléxicos, para tener unos 80, 90 disléxicos teníamos que tener una muestra de 1800 porque si no, no nos íbamos a poder quedar con los disléxicos. Entonces tomamos una muestra representativa, estos son los distintos lugares y también tomando en cuenta los niveles socioeconómicos, que fuera realmente representativo de la población nacional. ¿Cuáles son los instrumentos que usamos? Entonces usamos estas pruebas que nosotros trabajamos y a su vez agregamos otras como lectura de palabras y pseudopalabras, de una prueba de PROLEX de R de la Universidad de Oviedo, desarrollada por el profesor Cuetos, la prueba de fluidez lectora de Guldo Muñoz, que es una prueba clásica que se utiliza, y también controlamos el tema del factor G por medio de la prueba de Carter. ¿Sí? Hicimos eso y luego analizamos la prevalencia y la comorbilidad. No me voy a detener en esto, que es un tema más estadístico, pero sí nos interesaba analizar los temas de prevalencia, y cuando uno revisa la literatura hay como hay dos grandes procedimientos que se utilizan para los estudios de prevalencia. Los estudios de Barbieri del 2012, que utiliza un criterio para el diagnóstico de la dislexia, y los estudios de Sharp, que utiliza otro criterio para el diagnóstico de la dislexia. Y nosotros, teniendo en cuenta estos dos, utilizamos un tercero que lo que hace es cruzar esos dos sistemas para darle más potencia, digamos, a la evaluación. O sea que nos valimos de las fortalezas de ambos, digamos, y creamos un tercero que nos diera mayor fortaleza en el diagnóstico. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que la prevalencia está aproximadamente, este es utilizando el de Barbiero, este es el de Sharp y este es el nuestro. Como verán, al cruzar los dos y ponerlo más potente, llegamos a una prevalencia del 5,1% en población uruguaya, teniendo esa muestra representativa de 1820, que es una buena muestra representativa. Piensen ustedes en las encuestas y demás, son de 900, 800 personas en Uruguay, 1820 es un número potente, digamos, para hacer una muestra representativa. Nos dio un 5,1%, pero lo más interesante es que se cumplió también una cuestión a nivel internacional. Ustedes habrán escuchado una vez que se suele decir que hay más varones que mujeres de dislexia, ¿no? Se llegaba a hablar incluso de una relación 3-1. Pues la verdad es que cuando uno controla todas estas variables no hay diferencias entre hombres y mujeres. Lo que sí es verdad es que leen peor los hombres que las mujeres, ¿no? Pero en términos generales, también en los normotípicos, leen peor los hombres que las mujeres. Y probablemente eso se deba a un tema más cultural. En general en la primaria es más exigente en las prácticas escolares de las niñas que de los niños, y eso explique, digamos, que los varones en esas cosas en general sean a veces un poco más vagos, digamos, para la práctica lectora y demás, que lo que se es a veces en el contexto de las niñas, y eso explique, pero se debe más a razones culturales que a razones del carácter neurobiológico. No hay diferencias neurobiológicas que expliquen que haya más varones que niñas con respecto a la dislexia, ¿sí? Y con respecto a la comorbilidad, que era el otro gran punto que para nosotros era importante, el 60% de los niños, según los estudios internacionales, presentan al menos un diagnóstico adicional a la dislexia. O sea que el dato que nosotros tenemos a nivel internacional es que las investigaciones en este campo nos dicen que el 60% de los disléxicos tienen algún trastorno adicional además de la dislexia, ¿sí? O sea que algo más está afectado además de la dislexia en un 60%, ¿sí? Para darles también una idea con esto, a nivel de estudios internacionales,
entre el 2,3% hasta el 8% se encontró de que los chicos que eran disléxicos también tenían problemas de cálculo, pero en cambio los que eran disléxicos y alguna dificultad mayor en cálculo puede llegar hasta un 70%. Se encontró dificultades a nivel de la expresión escrita y motora, en el caso de la ortografía y de la escritura, entre un 30 y un 50%. En el caso de la atención o los trastornos por déficit atencional, entre un 25 y un 48%. Y en el caso de las dificultades emocionales, los datos van de un 9 hasta un 29%. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Encontramos esto. Encontramos que los chicos que tenían un déficit a nivel de la lectura, o sea, un trastorno, o sea que era ese 5,1% que identificamos como realmente disléxico luego de tomar varias medidas de control, encontramos que el 37,9% de esos chicos tienen problemas a nivel de la motricidad fina, o sea que tienen un componente dispráxico en su manejo desde el punto de vista a nivel motor. Encontramos que el 60% casi tiene problemas importantes o muy significativos a nivel de la ortografía, lo cual es esperable por esto que les decía del registro ortográfico, o sea que son disortográficos severos. El 40% tiene problemas de cálculo, ¿no? Y por eso muchas veces es disléxico y además discalcúlico, o sea que tiene problemas en un 40%, es altísimo, o sea que casi un alto porcentaje de los disléxicos el tema del cálculo no la pasan bien tampoco, ¿sí? El 44% nos daba déficit atencional, o sea, dificultades que podían asociarse a un déficit atencional, lo cual también es muy alto, o sea que, y por eso es muy frecuente que se confunda a veces el déficit atencional con el comportamiento disléxico. Y en un 30% encontramos dificultades emocionales o conductuales severas en un 30% de estos chicos. Así que, incluso muchas veces pasa que son derivados más por los problemas conductuales que por los problemas a nivel de lenguaje. Con lo cual, verán ustedes que el porcentaje de chicos con dificultades en lectura, que además adicionalmente tienen otros trastornos, es muy alto. Lo que hace de que se tenga hoy en día una mirada mucho más dimensional de la dificultad más que categórica. Antes decían, es disléxico, es discalcúlico. En realidad hoy hay una mirada de decir, es disléxico en cuanto a que, digamos, la dificultad principal parece ser el acceso al lenguaje escrito, pero también hay dificultades acá y también hay dificultades acá. Y muchas veces pueden venir por otras dificultades y por lo tanto siempre es importante analizar el lenguaje escrito cuando aparecen derivaciones por temas de aprendizaje o temas motrices o temas atencionales. Nunca descartar los problemas a nivel del lenguaje escrito porque pueden estar en la base de muchas de estas dificultades, ¿sí? O sea que en realidad no es frecuente, como les decía a ustedes, un altísimo porcentaje que como no se presentan solas, tengan que tener esa cuestión. En relación a eso, y cerrando un poco el tema de la evaluación, básicamente lo que se plantea es, en edad, una de las grandes temas siempre con el tema de las dificultades en lenguaje escrito era que normalmente se diagnosticaban cuando la dificultad ya estaba instalada, porque era muy sencillo decir, bueno, se espera que el niño a los 8 años aprenda a leer y escribir, si a los 8 años no aprendía a leer y escribir, alguna dificultad tiene que tener. Entonces, los diagnósticos siempre estaban pensados para hacer cuando la dificultad estaba instalada. El gran desafío era si se podía predecir más tempranamente esa dificultad para poder intervenir más tempranamente y minimizar los efectos de la dificultad, porque ya en tercero o cuarto de escuela está instalada y además en general ya tiene efectos también desde el punto de vista social, frustración escolar, etc. Así que el interés en estas cosas fue cómo hacer para poder hacerlo más tempranamente. Bueno, la forma de los predictores, digamos, de una posible dificultad van relacionados a lo que les decía. Uno es el manejo de la conciencia fonológica, o sea, la evaluación de la fonología temprana, porque sabemos que el déficit es fonológico. Eso es lo que hacen los finlandeses, en 4 años hacen pruebas de evaluación de la fonología y los chicos que tengan dificultades ya empiezan un tratamiento intensivo a nivel de intervención fonológica. Entonces, con eso lo que han hecho ha sido minimizar los efectos a tal punto que en el último estudio de prevalencia de los finlandeses pasaron de un 4% a un 1% de prevalencia de la dislexia. No es que cambiaron la genética, lo que hicieron fue bajar el efecto porque empezaron a intervenir muy tempranamente a nivel de la fonología. La otra prueba que se utiliza es la velocidad de nominación, lo que le decía recién, o sea, se le presenta una lista de objetos y le dice, decime lo más rápido que puedas qué son estos objetos, y uno tiene que decirlo si se les controla el tiempo, y en general van a ver ustedes que demoran más tiempo en esa revolución que normal, entonces ese es un indicador. Y por supuesto después lo que tiene que ver con el principio alfabético, o sea que son chicos que les cuesta mucho aprender la relación grafema-fonema o les lleva más tiempo de lo que se espera. Una vez que ya entraron al lenguaje escrito,
Básicamente todas las pruebas que se utilizan son de lectura de palabras y pseudopalabras, midiendo la precisión y la velocidad, porque el gran tema es la automatización, digamos. Así que en Uruguay, por ejemplo, es muy frecuente que los disléxicos, por esto de la transparencia de la lengua, aprendan a ser relativamente precisos, pero a costa de tiempo. Entonces, cuando vos le exigís más tiempo, empiezan a cometer errores. Pero si no, los propios chicos muchas veces se controlan y te leen lento. Y tú usas muchas estrategias. Yo recuerdo un alumno, un chico, que cuando ibas a decir para leer, te decía, ¿dónde? Hacía siempre así, y con eso te iba ganando tiempo para leer los primeros párrafos, y cuando se empezaba a atracar, empezaba, no tengo que seguir, y así, y con eso te iba ganando tiempo para volver a ganar velocidad otra vez en la lectura. O sea que, en el fondo, el tiempo se vuelve una clave importante en el caso del diagnóstico por esto de la automatización. ¿Sí? Finalmente, para la intervención, básicamente los programas de intervención trabajan en edades tempranas, con ciencia fonológica y principio alfabético, y luego la clave es la fluidez lectora, y eso es práctica lectora sistemática. Una de las cosas que hay que considerar fuertemente en este tema es que las intervenciones con los disléxicos, para que realmente tengan impacto, son intervenciones muy intensivas. Uno de los estudios clásicos de este fue el estudio de Simon del 2002. Él trabajó con 8 disléxicos. Estas son imágenes antes de una intervención, estas son posterior a una intervención con niños de 6 años. Ustedes pueden ver acá el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Lo que observan es que hay poca activación del hemisferio izquierdo y alta activación del hemisferio derecho. La razón esa es que la dificultad en el procesamiento del lenguaje escrito hace que el hemisferio derecho, por un problema de integración del sistema nervioso, intente compensar. ¿Y cómo compensa el hemisferio derecho? Con una lectura logográfica, que es ver las palabras como imágenes. Por eso es muy frecuente que los disléxicos hagan lo que se llaman lexicalizaciones. Inventan palabras cuando leen que tienen un cierto parecido sintáctico. Entonces, encierro, servicio, te van diciendo eso, y leen de la misma forma que leen los niños cuando son pequeños, que reconocen su nombre, o dicen mamá, o Coca-Cola, o McDonald's, etc. Lo que hacen es reconocerla logográficamente, no es que la lean. Si a Coca-Cola le cambio la O por la E, el niño me va a seguir diciendo Coca-Cola, porque lo que hace es reconocer la imagen de la palabra. Bueno, lo que hace muchas veces el hemisferio derecho es eso, entonces se activa intentando compensar eso. Lo que hizo este autor fue trabajar 80 horas en 2 meses, en niños de 6 años. 80 horas por 2 meses son 40 horas por mes. 40 horas por mes de lunes a viernes son 2 horas por semana, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde trabajaba con ellos, ¿sí? Durante 2 meses. Y luego le volvió a hacer los estudios de imagen, y como pueden observar, cómo aumentó la activación en el hemisferio izquierdo y entonces cómo disminuyó en el hemisferio derecho. Pero como resultado, en un niño de 6 años, con 2 horas diarias durante 2 meses. En un estudio que hicimos en el 2020, donde hicimos un análisis de programas de intervención a nivel internacional, ustedes pueden observar estos que realmente estudios que mostraron que habían tenido impacto en el sistema nervioso, o sea, es una disfuncionalidad neurobiológica que hubiera tenido impacto en el sistema nervioso, y estos son los estudios que encontramos. Y fíjense que todos esos estudios son 2 años, un año, y siempre son de intervenciones diarias de 50 a 90 minutos todos los días. O sea, para darles una idea, en el Uruguay, en el mejor de los casos, van 2 veces por semana de 45 minutos. Como me dijo un autor Fresher de la Universidad de Houston, ya contándole esto, me decía, ustedes en Uruguay le hacen una caricia a la iglesia, ¿no? Porque claro, los programas de intervención son muy eso. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Si no contamos con el apoyo familiar para aumentar la intensidad de la intervención, nuestros disléxicos son todos compensados, nunca logramos que mejoren velocidad ni precisión. Y la otra cosa a tener en cuenta es que cuanto más temprano se intervenga, es mejor. Los estudios, acá no lo encuentro, pero los estudios muestran de que una intervención a los 6-7 años es mucho más exitosa que una intervención a partir de los 9 o los 10 años. De hecho, a partir de los 9 o los 10 años es difícil revertir el tema de la velocidad. En general siguen siendo lentos. Si queremos ganar en velocidad en los disléxicos, las intervenciones deberían ser en los primeros 6-7 años para abajo, y no para después, ¿sí? Y por último, y con esto sí ya cierro, decirles que en lo que hace al inglés, que es otra pregunta que a veces se hace, ¿los disléxicos pueden aprender inglés hace cuánto? Por supuesto que pueden aprender inglés, pero no desde el lenguaje escrito, enseñarles desde la oralidad. Si le enseñan desde el lenguaje escrito se van a encontrar con todos los problemas que también tienen en español, porque la dislexia es universal. Entonces el gran problema de los sistemas educativos es si son capaces de enseñar inglés basándose mucho más en la oralidad y no en el lenguaje escrito. No tienen ningún problema para aprender el inglés valiéndose de la oralidad, cuanto más temprano mejor. Pero claro, si el sistema es a través de la escritura, la tenemos más complicada. Y
Y por eso también, cuanto más temprano empiecen la segunda lengua, mucho mejor. Ustedes piensen que los niños hasta los 7, 8 años aprenden la segunda lengua en paralelo con la primera. Pero a partir de los 8 o 9 años empezamos a utilizar la mediación cognitiva cuando aprendemos una segunda lengua. Y eso es lo que hacemos nosotros, que es traducir. A partir de los 9 o 10 años, cuando vemos una segunda lengua, no podemos evitar traducir lo que estamos leyendo. Hasta los 8 o 9 años los niños no traducen. Aprenden inglés por un lado, español, te dicen los colores en inglés y los colores en español, pero no hacen traducción. Entonces lo que hay que tratar de hacer es empezar el inglés cuanto antes y de la oralidad. Y no cargar desde la escritura, porque en la escritura van a tener los mismos problemas en español agravados con la inconsistencia del sistema ortográfico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entiendo? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Encantado con preguntas o lo que sea. Excelente, la verdad, uno se queda pensando, ¿no? Yo me quedaba pensando ayer que es tan importante intervenir y detectarlo tempranamente, ¿no? Sí, sí. Y ver eso, a veces como tienen esas otras características, es muy fácil a veces encubrir que no se detecte la dificultad, se asocie con otras cosas, que es verdad que hay que trabajar, pero además hay que trabajar específicamente estas dificultades. Por esto muchas veces son derivados por problemas de conducta o son derivados por otros motivos y no se termina de valorar realmente dónde está la dificultad. No quiere decir que además, en general, los disléxicos en la norma de conducta muchas veces tienen autoestima baja, poca valoración de sí, porque están expuestos al fracaso. Y eso también afecta muchas veces el sentido de su capacidad y demás. O sea, no quiere decir que no requieran después un tratamiento o una intervención desde el punto de vista psicológico. En muchos casos es más que necesaria, pero también atender lo otro. O sea, que hay que estar como atentos. Y sobre todo porque el porcentaje es importante, no son unos menores. Preguntas. Lindo, ¿no? Que la institución educativa complemente más o incida más que las situaciones, las otras variables. Bueno, en América Latina, en el año 2010, cuando se hizo este estudio, el país que tenía mayor impacto desde el punto de vista del efecto escolar sobre el sistema era Cuba. Tenía un 40% del país. Era Cuba. En el estudio del 2010 de Tercero, Cuba era el país que teníamos. Uruguay es muy curioso. Fíjate que Uruguay es un país que respecto a América Latina que tiene el mejor nivel de distribución, a pesar de todas las diferencias que hay. Pero comparado con América Latina es uno de los países con mejor índice de distribución. Pero comparado con América Latina es uno de los países que tiene la peor brecha. Por ejemplo, los países de América Central que tienen el peor nivel de distribución son mucho más homogéneos en su desempeño, aunque tienen dificultades grandes, pero más homogéneos. Uruguay, el gran tema es la brecha en los desempeños. Brecha que además ahora se está dando con algo que también en Uruguay ha ido cambiando en los últimos 20 años, que es la segregación de los sistemas de los centros educativos. Uruguay tenía una cierta... los centros educativos, digamos, albergaban, digamos, chicos de contextos más favorables y contextos menos favorables. Eso cada vez está pasando menos. En Uruguay ya hay una segregación casi del 80% de los centros educativos, o sea, los que tienen contextos favorables van a centros desfavorables, los que tienen contextos favorables van a centros desfavorables. O sea que se agrava también con una discriminación en los centros, cosa que en Uruguay hace 20 años no pasaba. Los ricos estaban con el pobre en la misma clase. Era más frecuente que pasara eso. Pero sí. Como verán, en los países también que se abordan estas dificultades con mayor éxito por la intensidad y los tiempos de intervención, se hacen dentro del sistema escolar. En Uruguay el gran problema es que las dificultades además se tienen que abordar fuera del sistema escolar. Lo cual el pobre niño, además de tener todas las horas que está, con las dificultades que tiene, además para intervenir tiene que irse fuera del sistema escolar. Todos los países, en el sentido, en el caso como el ejemplo de Finlandia, porque lo mencioné, pero en general todos los sistemas educativos, los sistemas americanos y demás, las intervenciones se hacen dentro del aula. Y se hacen en forma personalizada, así que no hay ningún complejo con sacar al niño de clase, abordarlo y volverlo a la clase. Eso de que el niño se va a sentir mal es un poco absurdo porque ya se siente mal, sabe perfectamente que es mucho peor que el que está al lado. O sea que esa cuestión de que no se vaya a dar cuenta de la dificultad, por supuesto que se dio cuenta antes que uno, o sea, lo viven todos los días la dificultad. Yo creo que esta cosa hay que abordarla como abordamos al diabético o abordamos al asmático. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, y esto te va a tocar y hay que ver cómo encararlo, pero la clave es que hay que encararlo, o sea que no hay mucha cosa. O sea que, porque el primero que se da cuenta es él, y el que lo sufre de entrada es él porque se da cuenta de sus compañeros. ¿Alguna otra pregunta más?
tema que nos deja reflexionando a todos, ¿no? Bueno, Ariel, Bueno, nada. muchísimas No, a ustedes. gracias. Muy bien, muchas Un gracias. placer. Bárbaro, muchas gracias. Muy amable. Dale. Ah, qué bien, wow, viene muy bien. Sí, viene muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Bueno, vamos a pasar a los títulos. Una cosa que no les dije hoy y que Ignacio me avisó, por suerte, que las actividades científicas ahora, todas las que vienen van a ser online, por Zoom. ¿Tá? Y la última, digo, en diciembre, ¿no? No es la última. En noviembre se hace la última actividad científica presencial en donde se entregan títulos también. Así que bueno, muy bien. No me tengo que poner bien. No, diga acá. Por ahora leo. Está grande el nombre. Está adentro. Está todo guardado. Todo bueno, para que no lo vean, para que no lo vean. Está bien. Bueno, vamos a empezar con adultos. ¿Tá? Y después Nacho venía a niños, ¿no? Disculpen que hoy no está Eva, la presidenta de SOAMOC, pero la hija está con COVID y bueno, no quiso venir por prudencia, venir a contagiarnos, ¿no? Así que bueno, se disculpa. Y también María Esther, que es la coordinadora general docente, no pudo estar porque justo se tocaba hoy el Ateneo. Así que estamos los coordinadores de nivel 3 acá presentes, Nacho y yo. Así que bueno, vamos a entregar. Primero, María Gandós. Vení, Ignacio, porque eso también ella, sí. Y eso para ti. Muchas gracias. A ver, con el título, ¿eh? Así, Mira, aquí está el pin ahí. Está el pin de su amor. Tienen que todos. yo me olvido siempre de ponerlo. Ay, qué rico. Me voy a poner los lentes porque si no, Carolina. ¡Opa! Y está, si tanto que vino. Le sacamos porque es muy importante. Ella estuvo en todo el... Y en silencio. En todo. Estuvo en la panza. Aprendió la panza, aprendió fuera de la panza. ¿No querés? Para como. Vení, ahí. Sí, claro. ¿Está? Esto para ti. Muchas gracias. Niños. ¿Te tocó? Bien. Ignacio Rodríguez. Felicitaciones. Gracias. Perfecto. Más para acá. Ahí está bien. No sé si querés sin lentes para que no te... Bueno, sí, mejor. Sí, sí. Muy bien. Antonella Luaces. Llegó el momento. Bueno, muchas gracias.
María Uriarte. Felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Me dijo que sí, pero no. Entonces adicciones. Bien. Adicciones. Para pasamos al módulo del diploma de adicciones. En portugués. ¿Cómo estás? Hola, un gusto encantado. Acá tenemos al coordinador de adicciones. Adentro. Está dentro de la bolsa. Ya no lo pinchamos más. Brillante. Sí. Octavio Pereira, el único que está presente hoy. Bien, Octavio. ¿Tuyo? Cámara. Bueno, felicitaciones. Salvo operaciones. Perdón. Bueno, el fútbol. Ahí va. Posición así. Gracias. Estaban para la entrega de hoy María Alejandra Ferreira, Stephanie Bermúdez y esta no es de acá, que bueno, no se hicieron presentes, así que hoy solamente con Octavio, ellas pasarán por su Amoco a buscar su diploma, Está en el interior. que tiene muchas firmas. Y si quieres decirlo, no vinieron. ¿Quién quedó? Fiorella Rena. Rena y Melissa Carballo, de niños, que bueno, no pudieron estar Pasamos, presentes. hombre. Así que, muy bien, felicitaciones. Entonces. Bueno, vamos a sacarnos una foto con todos los que recibieron hoy acá.